Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a analizar o vamos a ver lo que es el análisis de pequeña señal para un JFET. ¿Qué es un análisis de pequeña señal? Es un concepto que no habíamos visto hasta ahora. Cuando hablamos de análisis de pequeña señal, a lo que nos referimos es a hacer un análisis de alterna, pero no es un análisis de alterna cualquiera, no son grandes alternas, no son grandes senoidales o grandes variaciones. Lo que vamos a tener son pequeñas fluctuaciones, ¿sí? Digamos, alrededor de un punto de trabajo. Entonces vamos a tener variaciones pequeñas de señal, ¿sí? Que vamos a querer o deseamos amplificar. Entonces, para hacer estos análisis de alterna, ¿sí? Tanto del JFET como vamos a ver en el video siguiente del TVJ, vamos a hacer uso de modelos incrementales, que no son otra cosa que modelos de cuadripolo, ¿sí? Para el caso del JFET, el modelo incremental completo es eso que vemos ahí, lo vemos como modelo de cuadripolo. Esto que vamos a ver ahora de modelos de cuadripolo, tranquilos, no tienen que hacer el análisis que hicieron en redes 2, por eso capaz que somos un poco reacios a que esta materia sea correlativa de redes 2, porque no se justifica mucho esa correlatividad, pero bueno, ya que han trabajado con cuadripolos, podemos mencionarlo. Esto es un cuadripolo, ¿sí? En donde van a aparecer parámetros que van a depender de, básicamente, de la parte interna, ¿sí? del dispositivo en estudio, en este caso en el JFET. Pero tranquilos, porque este modelo feo, porque es el modelo completo, para el caso del JFET no lo vamos por el momento a utilizar en forma completa. ¿Por qué? Porque tanto las capacidades CGD, CDS y CGS, que son las capacidades entre drain y source, entre gate y source y entre gate y drain, son de valores muy chiquititos y en torno a los picofarad, y a frecuencias de trabajo normales, ¿sí? No estamos hablando de frecuencias en alta frecuencia. Esas capacidades son despreciables porque se comportan como circuitos abiertos, ¿sí? Entonces, el modelo a frecuencias medias, cuando nos referimos a frecuencias medias es más un concepto y no tanto un valor, ¿sí? Frecuencias medias es la zona que está antes de las altas frecuencias, pero después de las bajas frecuencias, ¿sí? O sea, es la zona de trabajo ideal para nosotros. Ya vamos a ver cuando veamos más adelante cómo afectan, digamos, las frecuencias a nuestros sistemas, que nuestra zona de trabajo, nuestro ancho de banda va a ser antes de un determinado valor y después de otro, ¿sí? O sea, para frecuencias muy bajas los dispositivos no van a funcionar bien y para frecuencias muy altas tampoco. Entonces estamos en el ideal de que estamos trabajando en la zona perfecta, ¿sí? Hay alterna, pero la frecuencia por ahora no nos preocupa. Entonces, como no nos preocupa, esos capacitores todavía no nos afectan. Entonces, el modelo de frecuencias medias del JFET es ese, ¿sí? Pero aparecen dos parámetros ahí que no sabemos bien qué son, GM y RD. O sea, ¿qué es GM? ¿Qué es RD? ¿Por qué es BGS? Vamos a ver ahora entonces cómo hallarlos, y vamos a tratar de hacer una explicación bastante naif, ¿sí? Bastante por arriba, para no meternos demasiado en cuestiones físicas. Podemos decir que sí, es posible expresar la corriente de drain como función de la tensión entre gate y source y la tensión entre drain y source, ¿sí? O sea, la corriente de drain como función de las dos tensiones. Chequen acá, por favor, que estoy trabajando con minúscula, entonces estamos hablando de variables de alterna, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado al principio cuando vimos la parte de TVJ? Dijimos que cuando trabajamos con letra mayúscula eran valores netamente de continua, cuando trabajábamos con valores minúscula eran valores de alterna, y en este caso, lo dije mal en realidad, son minúscula. Esto quiere decir que estas funciones que estamos viendo son valores de continua más alterna, ¿sí? Son valores cuasi estáticos. Entonces, lo que dice ahí es que si la BGS y la BDS varían, ¿sí? O sea, si están variando, lo que dijimos anteriormente, ¿no? En forma pequeña, pero están variando,
podemos expresar la variación en la corriente de drain mediante una expansión en series de Taylor, ¿sí? Lo que vamos a tener es variaciones de un parámetro con respecto a dos parámetros. Entonces lo que vemos es que quedan dos derivadas parciales de la corriente de drain con respecto a BGS, o la derivada de la corriente de drain con respecto a BDS, ¿sí? Y un incremento de BGS o de BDS. Entonces, ¿por qué les doy esto horrible? Si yo soy bastante reacia a darles cosas muy matemáticas, ¿por qué saliste con la expansión en serie de Taylor? Bueno, es justamente para poder explicar qué son estos dos parámetros GM y RD, ¿sí? La variación de la corriente de drain con respecto a BGS, ¿sí? Es la transconductancia del FET, ¿sí? Y es eso, es la derivada de la corriente de drain con respecto a BGS en el punto de trabajo, ¿sí? O sea, GM va a depender, cuál sea el punto de trabajo va a tener un valor distinto. Básicamente el GM es la pendiente de la curva del FET, ¿sí? Especializada en el punto de trabajo. Pero bueno, por eso tuve que poner la expansión en serie de Taylor. Ese valor que está al costadito, menos 2 IDSS sobre BP por 1 menos BGSQ sobre BP, ¿qué es? No es otra cosa que agarrar la ecuación de la corriente de drain del JFET, que dijimos que la corriente de drain es igual a IDSS por, entre paréntesis, 1 menos BGS sobre BP al cuadrado, hacen la derivada esa. Entonces, al hacer la derivada, el 2 del cuadrado pasa para adelante, ¿sí? Y cuando hacen por regla de la cadena la derivada de la parte interna del paréntesis, les aparece el BPS dividiendo con signo negativo. Es simplemente hacer la derivada de la corriente de drain con respecto a BGS y especializarla en el punto Q. Además del GM, que es la transconductancia del FET, es un parámetro esencial para el modelo de alterna, también vamos a trabajar con lo que es la resistencia de drain de alterna, si es un parámetro interno del FET, que no es otra cosa que la variación de la corriente de drain con respecto a la tensión drain source. Bien, con estos dos parámetros vamos a plantear lo que es el circuito equivalente y el circuito generalizado. El circuito equivalente es el que acabamos de ver, ¿sí? O sea, agarrar el modelo de cuadripolos del JFET, ¿sí? Le arrancamos las capacidades esas porque por ahora no nos afectan, y simplemente tenemos eso. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es que la corriente, ¿sí? Entre drain y source va a depender del valor GM y de BGS. O sea, lo que podemos ver es que es una corriente controlada por una tensión. O sea, es coherente con lo que habíamos dicho que era un FET, ¿sí? Es un amplificador de corriente controlada por tensión. Hasta ahí no hay nada raro. Pero lo que no nos gusta mucho en eso es ese circuito abierto en el gate, ¿sí? Esa pata, ese terminal al aire es una complicación. Si reestructuramos un poco ese modelo de cuadripolo, aplicamos Thevenin o Norton en este caso, ¿sí? O hacemos una transformación de fuente, lo que podemos hacer es transformar esa fuente de corriente a una fuente de tensión y ponerlo como un modelo serie. Aparece un circuito que obviamente hacemos la cuenta, decimos GM por RD es un parámetro, vamos a ponerle mu, ¿sí? O sea, básicamente es eso, es mu. Decimos, bueno, ¿qué hacemos? Lo transformamos fuente de tensión en serie con resistencia en vez de fuente de corriente en paralelo con resistencia, y a esos dos valores lo llamamos mu, ¿sí? Mu es GM por RD, y es un factor de amplificación, de la misma manera que podrían tener el beta. En este caso tenemos mu, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que digamos, nos va a ayudar este modelo a tratar de encontrar una forma un poco más amena de resolver los ejercicios de JFET. Y acá llega lo que se llama circuito generalizado. ¿Qué es el circuito generalizado? Lo que les dije recién, ¿no? Utilizar el circuito equivalente es un poco engorroso, entonces vamos a tratar de encontrarle la vuelta circuital para no tener que hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a imaginarnos el peor caso genérico que se nos puede ocurrir, que tenemos un JFET con resistencia en los tres terminales, ¿sí? En drain, en source y en gate, y fuente en los tres terminales, ¿sí? Fuente en gate, fuente en source y fuente en drain, ¿sí? Voy a hacer una aclaración, son fuentes de alterna, ¿sí? Aunque ahí aparezcan, parecen mayúsculas, son minúsculas, pero es el tipo de letra. Bien. Entonces, el peor caso sería este. Tenemos un FET con resistencia en los tres terminales y fuentes en los tres terminales. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a reemplazar ese JFET
por el modelo equivalente, pero el segundo que hayamos, el que tenía fuente de tensión en vez de fuente de corriente. Hacemos eso, reemplazamos y tenemos lo que está en el medio, en el gráfico central, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son circuitos generalizados, pero vistos o bien desde drain o bien desde source. O sea, el visto desde es donde estoy tomando la salida, ¿sí? Si mi salida está en drain, vamos a hacer el circuito generalizado visto desde drain. Si mi salida está en el source, vamos a hacer mi circuito generalizado visto desde el source. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que vamos a hacer es pararnos en el drain, ¿sí? Y vamos a hacer un equivalente de Thevenin. Entonces, si hacemos el equivalente de Thevenin, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo para mi equivalente de Thevenin? Recuerden cómo es la tensión de Thevenin. B de Thevenin va a ser BSS, ¿sí? Menos mu por BGS. O sea, recuerden que la tensión de Thevenin, ¿qué es? Es la tensión que tengo, ¿sí? Cuando tengo un circuito abierto. Entonces, si tengo un circuito abierto, no tengo caída no tengo circulación de corriente. Entonces me queda BSS, que es la fuente de abajo, menos mu por BGS, que es la fuente que tengo dada vuelta, ¿sí? Producto de la fuente controlada. Pero sabemos que BGS, ¿sí? O sea, la tensión entre gate y source a circuito abierto es BGG menos BSS, ¿sí? Fíjense, B de gate source no es otra cosa que lo que tengo en gate, BGG. Y lo que tengo en source a circuito abierto, lo único que tengo en source es la fuente, porque la resistencia no me afecta porque no tengo corriente, ¿sí? Entonces, ese BGS lo voy a reemplazar en la ecuación de arriba, ¿sí? Fíjense que me queda B de Thevenin igual a BSS menos mu por, entre paréntesis, BGG menos BSS, opero, ¿sí? Y lo que vemos que me queda es que la B de Thevenin me queda igual a la tensión que tenía en source multiplicada por mu más 1, o sea, amplificado por mu más 1, menos la tensión en el gate por mu. O sea, lo que estamos viendo acá es que cuando estamos en el drain, la tensión, por lo menos, lo que estaba en el source lo vamos a ver más grande, amplificado, ¿sí? Y lo que estaba en el gate también lo vamos a ver amplificado, pero girado de signo, ¿sí? Cambiado de signo. Bien, para la resistencia de Thevenin, lo que normalmente uno hace es decir, bueno, para la resistencia de Thevenin hago cero todas las fuentes independientes. Y ahí está la palabra clave, independientes. Entonces, cuando hacemos cero las fuentes independientes, hacemos cero BGG y hacemos cero BSS, el problema es que nos queda mu por BGS, que es una fuente controlada. Al no poder hacer cero esa fuente controlada, porque digamos, no puedo, porque es una fuente que depende de otro parámetro, no me queda otra que hallar la resistencia de Thevenin mediante el colocado, ¿sí? De una tensión de prueba y hallar la resistencia de Thevenin en forma indirecta. O sea, la resistencia de Thevenin va a ser B de prueba sobre I de prueba. Entonces, el modelo de la resistencia de Thevenin son todas las resistencias y la fuente controlada que no la puede hacer cero. Si hacemos eso, la resistencia de Thevenin, ¿qué me queda? Me queda B de prueba más, ¿sí? Fíjense, estoy circulando sobre la malla, ¿sí? B de prueba más mu por BGS va a ser igual a la corriente de prueba por RD más RS. Pero sabemos que B de gate source, ¿sí? O sea, fíjense, el problema siempre es que esta va a depender del gate y el gate está como desconectado del mundo. B de gate source es BG menos BS. Pero BG sabemos que es 0 porque la acabamos de hacer 0 porque dijimos que ajustamos a 0 las fuentes independientes. Entonces lo único que voy a tener es la tensión de source cambiada de signo. ¿Y a quién tengo en el source? Y en el source lo único que tengo es, como no tengo ya la fuente porque la hice 0, es la caída sobre su propia resistencia, que es I de prueba por RS. Reemplazo esto que estoy diciendo, BGS igual a menos I de prueba por RS, lo reemplazo en la ecuación de arriba, opero, ¿sí? Trato de juntar lo que tenga que juntar y llegamos a que, como la resistencia de Thevenin es B de prueba sobre I de prueba, la resistencia de Thevenin me queda RD, la resistencia del drain, la propia, ¿sí? la resistencia dinámica del drain, más RS por mu más 1. Entonces, ¿qué conclusión podemos hallar ahora del circuito generalizado desde el drain en cuanto a su resistencia? Que lo que está en el drain, en este caso RD chiquita, ¿sí? No se ve afectada porque está en el drain justamente, o sea, no afecto lo que está en mi propiedad,
pero la resistencia de SERS la veo amplificada por mu más 1. Entonces, juntando todo esto que acabamos de hacer, ¿sí?, podemos obtener el circuito generalizado visto desde el drain. Lo que van a tener es, lo que está en el drain, o sea, resistencia de drain grande y VDD, lo ponen en el drain así, lo cortan y lo pegan. Y a partir del drain para el otro lado, lo que van a poner es la resistencia de drain chiquita, RD chiquita, vamos a llamarle resistencia dinámica para no confundir con la RD grande. La resistencia dinámica queda como está. Y después, todo lo que está en el SERS, sea resistencia o fuente, va a quedar multiplicado por mu más 1, ¿sí? R SERS mu más 1, B de SERS mu más 1, y lo que está en el gate va a quedar amplificado por mu, pero cambiado de signo. O sea, si estaba positivo va a quedar negativo. Y acá tengan cuidado, la resistencia del gate no aparece en el modelo. ¿Por qué? Porque yo les dije anteriormente, cuando veíamos continua, la resistencia de gate no importa. Seguimos con lo mismo, la resistencia de gate no afecta. Entonces, vamos a, como decía el Turco Sala, no lo tuvieron porque estaba de licencia, pero repetir esa doctrina, dice. Circuito generalizado, visto desde drain. Coloco lo que está en el drain, mi resistencia RD grande y mi VDD, lo pongo así, tac, lo pego, como un plugin. Y después, el resto del circuito me queda la R dinámica como está, sin afectar, y la resistencia de SERS y la fuente de SERS, si las hubiera, multiplicadas por mu más 1, sin alterar su fase, ¿sí? La fuente queda en fase como estaba. Lo que tengo en gate me queda a contrafase, cambiado de signo, ¿sí? Básicamente, y amplificada por mu. Es lo que está puesto acá al costado. Ahora vamos a ver el circuito generalizado visto desde SERS. Es el mismo procedimiento, pero ahora clavándome sobre el SERS, ¿sí? Hago el Thevenin del SERS, lo que está en SERS lo saco, básicamente. Bien, la B de Thevenin dijimos ahora va a ser la VDD más mu por VGS. Pero, otra vez lo mismo, VGS es B de gate menos B de SERS. ¿Y qué es B de gate? VGG. ¿Y qué es B de SERS? VDD más mu por VGS, que es lo que acabo de mostrar ahí, a circuito abierto, ¿no? Reemplazo, ¿sí? Y lo que me termina quedando, después de hacer un montón de idas y venidas de cuentas matemáticas, pero es simplemente operación, me queda que la B de Thevenin es VDD sobre mu más 1, o sea, lo que estaba en el drain dividido mu más 1, y VGG multiplicado por mu dividido mu más 1. ¿Sí? O sea, básicamente es lo que está en el drain, la tensión de drain disminuida por mu más 1, o sea, en vez de estar amplificada está disminuida, está dividido mu más 1. Y lo que está en el gate básicamente queda casi sin afectarse. ¿Por qué? Porque es por mu dividido mu más 1, ¿sí? Casi podría ser unitario, porque el mu va a ser, no sé, 40, 80, 50 veces, o sea, va a ser un valor mayor a 1. Entonces mu sobre mu más 1 va a tender a 1, y aparte fíjense que no cambia la fase, quedaron en fase las dos. En cuanto a la resistencia de Thevenin, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Vamos a poner una B de prueba, una I de prueba, ajustamos todas las fuentes independientes a 0, salvo la de mu por VGS. Nuevamente, planteamos la malla, ¿sí? B de prueba menos mu por VGS va a ser igual a I de prueba por RD más R dinámica, pero sabemos nuevamente que la VGS es VG menos VS. ¿Qué es VG? La B 0, porque la ajusta a 0. ¿Y qué es BS? La B de prueba, ¿sí? Porque no hay nada. O sea, en el SERS lo único que tengo es la B de prueba. Si reemplazamos, lo que nos queda es que la resistencia de Thevenin es la R dinámica más las resistencias de SERS dividido 1 más mu. Juntamos esto con lo que vimos de la tensión de Thevenin y lo que nos queda es, lo que estaba en el SERS, nuevamente lo mismo, es un plugin. Resistencia de SERS y fuente de SERS, lo pongo, ¿sí? Lo inserto. Y a partir del SERS, para el otro lado, lo que voy a tener es el resto del circuito afectado. ¿Cómo me queda afectado? Todo lo que está en el drain, sea o bien la resistencia dinámica del drain, o bien la resistencia física que yo puse externa, la RD grande, va a quedar disminuida por mu más 1. Al igual que la fuente, ¿sí? Ahí tengo un error. Lo voy a poner seguramente algún grafiquito, pero tengan cuidado, después lo voy a subir corregido. La BDD queda dividido mu más 1, ¿sí? Eso me quedó un error. Eso es BDD dividido mu más 1.
Entonces básicamente es, cuando miro desde Source, lo que está en Drain queda dividido mu más 1, sea la resistencia, sea la fuente o sea la resistencia dinámica. Y lo que está en Gate queda multiplicado por mu dividido por mu más 1, o sea que básicamente es como si estuviera multiplicado por 1, y queda en fase, o sea, no hay inversión de fase del Gate, ¿sí? O sea, entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Ya casi, esta es la última filmina. Si mi circuito sale por Drain, vamos a usar el circuito generalizado visto desde Drain. Si mi circuito sale por Source, vamos a ver el circuito generalizado visto desde Source. Entonces, si es Drain, lo que está en Source queda multiplicado por mu más 1. Lo que está en Gate queda multiplicado por mu, pero cambiado de signo. O sea, lo único que está en Gate es la fuente, ¿sí? Y si estamos viendo el circuito desde Source, vamos a ver que lo que está en Drain queda todo dividido en mu más 1. Las resistencias o las fuentes, ¿sí? Eso, el dibujo ese está mal, hay un error ahí. Pero bueno, ya estoy grabando el video. Lo que está en Gate queda multiplicado por mu dividido en mu más 1, pero no cambia de fase. Así que bueno, esto lo vamos a ver más en la práctica, pero bueno, esto es para que sepan de dónde sale el circuito generalizado. Si quieren usar el circuito, ¿cómo es? El equivalente lo pueden usar, pero es más engorroso. ¿Hay algún caso, me podrán preguntar o me han preguntado muchas veces, en el cual convenga usar el circuito generalizado, el circuito equivalente y no el generalizado? Sí. Si tienen realimentación entre el drain y el gate, o sea, si tienen unido el drain y el gate con una resistencia, les conviene usar el circuito equivalente. Si no, utilicen siempre el generalizado porque es más fácil. Así que bueno, espero que les haya gustado y ahora me voy a corregir esa resistencia. Nos vemos y adiós.